el afrocolombiano como sujeto de los cuentos García Marquiano. Religiosidad en el mundo garciamarquiano. Crónica de una muerte anunciada. La influencia rabelesiana en los cuentos garciamarquianos. Soledad de Isabel viendo llover en Macondo. Gabriel García Márquez, un periodista que construye realidades. El ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas. Un saludo muy especial a las personas que se conectan con nosotros en esta transmisión por parte de la Universidad del Magdalena. Le damos la más cordial bienvenida. Este es un evento para aquellos amantes de la obra del García Márquez que se reúnen en este proceso que se ha denominado Ciclo de Conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Es un proceso que ya se ha venido avanzando en el transcurso del año, el cual le comentaremos a detalle en un momento, pero desde ya están completamente invitados a ser parte de esta oportunidad para conversar acerca de Soledad de Isabel viendo llover en Macondo. Ese va a ser el tema el cual se va a desarrollar en esta jornada a cargo de Gustavo Adolfo Pedreros, que nos acompaña por parte de la Universidad de La Salle, Colombia. Esta actividad se organiza desde la Universidad del Magdalena por medio de la Vicerrectoría de Investigación a través de la Coordinación de Publicaciones y Fomento Editorial, la Editorial Unimagdalena. También se realiza en conexión con la Coordinación de Proyección Cultural por parte de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de nuestra institución. También está vinculado, por supuesto, la Casa Museo Gabriel García Márquez y así un sinnúmero de instituciones que se conectan, como también tenemos la oportunidad para aprovechar y saludar a la Feria Internacional del Libro de Santa Marta, Libro, Arte y Cultura. Y de esta forma, conectados bajo este mismo interés con diferentes instituciones, diferentes universidades o representantes de ellas que aportan ese espacio o ese tema particular que han destacado en el marco de la gran obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez para compartirla en estos espacios, unos espacios para conversar, unos espacios para estar aún más cerca, aprovechando el tema de las redes sociales, aprovechando el tema de la virtualidad para continuar con estos espacios institucionales. Sabemos que esta es una cita segura de muchas personas, como se ha presentado anteriormente, y aprovechando que ustedes desde ya se encuentran conectados en esta transmisión del Facebook Live de la Universidad del Magdalena, lo que les invitamos siempre, vamos a compartir este enlace para que más personas se enteren. Y empezamos a reportar desde dónde estamos conectados, desde dónde esta señal pueden ustedes conectarse para compartir la obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Vamos a dar inicio a la jornada y en este momento damos paso a la profe Ivette Noriega, que en este caso nos visita en sus dos roles, desde la Facultad de Educación y desde la Coordinación de Proyección Cultural por parte de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de nuestra institución. Será la encargada de darnos este saludo Unimagdalena. Profe Ivette, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran todos? Contenta de estar aquí, de reunirnos, ya es costumbre y hace falta, ¿no? Por eso les doy la bienvenida a todos aquellos que por primera vez nos visitan en este espacio de literatura y de arte. Les doy la bienvenida desde la Dirección de Proyección Cultural y en convenio con la Facultad de Ciencias de la Educación, le doy la bienvenida a todos esos estudiantes de la licenciatura en literatura y lengua castellana, de la Facultad de la Licenciatura en Arte, que también siempre nos acompañan, de todas las universidades de la costa, que siempre están como esperando y nos escriben cuándo es la próxima conferencia. Ya es una cita obligada todos los meses, encontrarnos para hablar, conocer y disfrutar la obra de nuestro querido Nobel, Gabriel García Márquez. Asimismo, desde su ciudad natal, desde Aracataca, desde la Casa Museo Gabriel García Márquez, hay una gran expectativa siempre. Nos escriben, aquí estamos, Aracataca, Casa Museo, Biblioteca Remedios La Bella, siempre están muy pendientes de estos espacios y de cómo mirar de manera diferente esta obra, gracias al trabajo dedicado y disciplinado del profesor Juan Moreno y del apoyo de la editorial Unimagdalena, que siempre nos convoca en torno a la literatura. Entonces, sean todos bienvenidos. Es un placer para la Universidad del Magdalena tener aquí al profesor Gustavo Pedreros y abrir siempre estos espacios para la literatura y para la reflexión de una nueva sociedad, de un nuevo país
que gira en torno al placer de la lectura. Muchísimas gracias. Profe Udez, muchísimas gracias a usted. Ya lo había compartido hace unos minutos y esto es posible porque el profe Juan Moreno se ha dedicado a, en medio de este equipo, identificar estos temas particulares, organizar la agenda y la programación de lo que ha sido propuesta para este ciclo de conferencias Gabo Nueva Lectura, y siempre aprovecha para, en estos minutos previos de dar inicio a la jornada de manera oficial, compartirnos un poco de lo que ha sido el contexto de esta propuesta, y aparte de compartirnos quién será la persona que nos acompañará en esta jornada. Profe Juan Moreno, muy buenos días. Buenos días, contento de llegar a este día porque vamos a hablar por fin de un libro muy específico del conjunto de libros que hemos publicado. Este libro fue publicado en el año 19, coeditado por la Universidad del Valle y la Universidad de La Salle de Bogotá. Fue publicado en el 19, pero como todos ustedes saben, pues siempre hay una preparación de mucho antes. Quiere decir que desde el 18 estábamos trabajando en este libro y tiene una singularidad. El libro se titula El ejercicio del más alto talento, Gabriel García Márquez, cuentista. La primera parte del título es una frase de uno de los cuentistas a quien García Márquez consideraba uno de sus maestros, que es Edgar Allan Poe. Era necesario hacer ese libro porque en la bibliografía sobre García Márquez no había en Colombia un libro que se dedicara a estudiar la obra, la literatura corta, la obra breve, el género breve en García Márquez. Y aquí en este libro logramos hacer una reunión de 16 ensayos, 15 inéditos, solamente uno es una republicación. Otra de las cosas que pues también fue muy interesante en esta experiencia es que por primera vez tuvimos participación de estudiantes. Solemos tener siempre participación de investigadores veteranos, profesores, pero tuvimos 2 textos enviados por estudiantes de la Universidad de La Salle. Pues bien, entonces quiero señalar primero la especificidad del libro, porque hasta donde yo tengo conocimiento en Colombia solamente había habido un libro publicado por un profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá en los años 80 sobre el cuento de García Márquez. De resto no había libros dedicados al cuento de García Márquez. Y cuando aparece este libro me parece que ya tenemos una especie de gran estado del arte sobre el cuento en el fabulador de Alacataca. Bien, entonces uno de los que en ese entonces nos mandó una colaboración y que para ese entonces era estudiante es precisamente el conferencista de hoy, Gustavo Adolfo Pedreros. Él es profesional de Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle, miembro del Semillero de Investigación Literae de la misma universidad, con experiencia en apoyo a actividades de seguimiento, monitoreo y sistematización del proyecto de fortalecimiento de la educación media de la Secretaría de Educación y la Universidad de La Salle a través de convenios entre estas 2 instituciones. Bien, yo solamente quisiera agregar que pues tenemos es decir, en el libro ya teníamos ese aporte interesante de 2 jóvenes investigadores, ahora lo vamos a escuchar. Yo solamente quiero agregar una cosa que me parece pues importante. Este cuento tiene la reputación de haber sido publicado en el 55, pero hay que hacer una precisión. El cuento fue publicado por primera vez en el 52, en diciembre del 52, en el Heraldo de Barranquilla, pero con otro título, el título El invierno. Bien, otra precisión. Es un cuento que ha sido extrañamente, sorprendentemente, es un cuento que ha sido bastante olvidado. La crítica no se ha dedicado mucho a ese cuento y no solamente ha sido olvidado por la crítica. También García Márquez lo había olvidado un poco. Cuando se publica con el texto Invierno en diciembre del 52 en El Heraldo, es quien lo publica, un periodista de ese periódico que encuentra el cuento en una gaveta y dice, esto está listo para publicar. Y le pone las 2 primeras palabras del comienzo del cuento. Y entonces aparece así, El invierno. Es decir, que García Márquez había escrito el cuento, pero no le había puesto título. En el 55 está García Márquez viviendo en Bogotá.
y llega al lugar donde él vive, unas residencias, llega el editor Jorge Gaitán Durán de la revista Mito, y García Márquez está en su habitación y Jorge Gaitán Durán llega a preguntarle que si tiene algo para publicar en la revista Mito, y entonces García Márquez le dice que no. Jorge Gaitán Durán se da cuenta de que en la papelera, en la basura, están tiradas unas hojas. Y le pregunta a Jorge Gaitán Durán, a García Márquez, que está ahí como acostado leyendo o haciendo otra cosa, le pregunta, ¿y eso qué es? Y entonces le dice con poca atención, volteando la cabeza, eso es un monólogo de Isabel Viendo Llover en Macondo. Lo saca de la basura Jorge Gaitán Durán, lo rescata de la basura Jorge Gaitán Durán, y de nuevo no tenía título, y le pone como título eso que acaba de decir el autor. Es decir, que es una historia muy, muy singular de un cuento que no tuvo título, que ganó su título por azar, y que incluso fue publicado por azar 2 veces, y sin embargo, que yo creo que sobre eso tendremos oportunidad de conversar, es, a mi manera de ver, un momento importantísimo en la obra de García Márquez. Y yo creo que eso es la gran importancia del trabajo de nuestro investigador invitado, porque nos va a introducir en la comprensión de ese cuento. Y que es una ocasión interesante para quienes nos escuchan, porque vean ustedes que a través de ese cuento, con todo lo que vamos a decir así, aquí ya van a estar motivados para leerlo, porque verdaderamente es un momento muy, muy importante, porque es un parteaguas. Antes de ese cuento, la obra de García Márquez es una, y después de ese cuento, la obra de García Márquez es otra. Bueno, yo no diré más, le dejo la palabra al conferencista. Muchas gracias. Vale, gracias, profe. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, primero quisiera agradecerle a la Universidad de Magdalena, a la Vicerrectoría, al profe Juan Moreno por permitirnos y por ampliar estos espacios de análisis y de reflexión con respecto a la obra de García Márquez, un autor que pues a todas luces es uno de los más importantes en nuestro país. Sumado a ello, también quisiera dedicar esta conferencia y este espacio a todas las víctimas que han resultado en el transcurso de este paro, a cada una de las personas que se ha visto afectada, partiendo del hecho de que todas las historias deben ser contadas y que en este país la búsqueda del diálogo y de la verdad y de contar esas historias que precisamente Gabo contaba, que estaban de pronto ahí, escondidas, sin contar, es importante sacarlas a la luz y, bueno, enunciarlas. Y también quisiera agradecer al profesor Carlos Germán van der Linde y al Semillero Literae, que pues es gracias a ellos y a este semillero que empieza como la curiosidad por la obra de García Márquez. Y bueno, este es uno de los resultados de este semillero. El título de esta conferencia tiene por título Soledad de Isabel viendo llover en Macondo, particularmente. Y bueno, quisiera... ¿No cambia? Ya. Quisiera empezar por hacer una delimitación metodológica. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, partiré analizando el cuento de Isabel viendo llover en Macondo y particularmente viendo las formas en las que se van a presentar, precisamente como lo decía el profe, una serie de elementos que más adelante Gabo va a utilizar dentro de toda su obra y dentro de ciertos elementos. Y muy importante también en una de sus novelas más reconocidas, que es 100 años de soledad. Entonces, en primera instancia, analizaré la obra de Isabel viendo llover en Macondo. Posteriormente, mencionaré 2 cuentos y muy brevemente 2 símbolos que García Márquez va a utilizar en estos cuentos. Uno de ellos es La otra costilla de la muerte y el segundo es Eva está dentro de su gato.
Finalmente, mostraré cómo 100 años de soledad, en 100 años de soledad, Gabo va a retomar elementos y símbolos que va a manejar o que ya había manejado en Isabel, en este cuento de Isabel viendo llover en Macondo, y la importancia pues que tiene definitivamente este cuento también dentro de su obra, como bien lo mencionaba el profe Juan Moreno. Entonces esta es como una rápida delimitación metodológica para tener en cuenta, ¿vale? Bueno, comenzamos por el cuento Isabel viendo llover en Macondo. Este cuento es muy breve, pues no es breve realmente, ¿no? Se podría decir, y relata un poco la historia, o bueno, la forma en que empieza a llover en Macondo. Y este cuento es relatado por una persona, Isabel, que nos va a ir conduciendo un poco y nos va a ir contando que empieza a llover un domingo y las formas en que un símbolo tan importante en la obra de García Márquez como lo es la lluvia, se va a ir y los va a ir conduciendo de a pocos a todos, tanto a su familia como a Macondo, a una serie de estados muy particulares que se van a sentir y que pues Isabel va a relatar. Es importante también mencionar que, bueno, que este cuento para varios autores como Mario Vargas Llosa, que en su tesis doctoral que se titula Historia de un deicidio, mencionaba que es imposible o no se puede leer este cuento eh, a luces o a contraluz de su primera novela que va a ser La hojarasca. ¿Por qué? Porque precisamente decía o dice y menciona Mario Vargas Llosa que van a ser a partir como de los borradores de esta primera novela que va a ser la hojarasca, y que en la hojarasca ya vamos a encontrar entonces la ampliación de ciertos personajes como Martín, como Isabel. Vamos a encontrar también una ampliación de los horizontes un poco o de los límites de Macondo, y por eso Mario Vargas Llosa va a decir que no se puede leer sin tener presente el libro La hojarasca. Eder García le da el mismo toque y analiza también el cuento a luz de La hojarasca, y la profesora Eva Valcarcel también lo va a analizar a partir de La hojarasca, y pues cada uno a su medida va a mostrar cómo este cuento, más allá de que de luces, como dice Mario Vargas Llosa, se va a relacionar o va a tener unos tópicos, unos elementos que se van a utilizar en otras obras, bien sea en La hojarasca, bien sea en El coronel no tiene quien le escriba, o en 100 años de soledad. Entonces, si bien es cierto todo lo que dicen ellos, que pues hay que tener en cuenta la totalidad de la obra y sus modos y la forma en que se presenta, eh, también es cierto que analizar de manera tan amplia un cuento como estos, pues no nos permite un poco ir a las particularidades que presenta el cuento. Ciertos símbolos, ciertos tratamientos que García Márquez va a dar a ciertos personajes, a Isabel, a Martín, las formas en las que García Márquez nos va a contar que hay una solidaridad, ¿sí?, dentro del pueblo, pero también hay unos elementos comunes, y entre ellos pues va a ser la lluvia, pero también puede ser un elemento como la soledad, que es lo que trae el nombre también no solo de 100 años de soledad, sino de esta conferencia. Entonces, analizarla en su totalidad está muy bien, sin embargo, eh, ir a la particular principalmente a este cuento y analizarlo desde el cuento en sí mismo, permite observar ciertas características y ciertos símbolos a tener en cuenta dentro de la obra de García Márquez. Entonces, eso es lo que yo hago un poco, y lo que me interesa realmente y lo que me interesó en este capítulo del libro.
Entonces, bueno, bien, como les decía, dentro de este cuento se van a presentar una serie de elementos que para algunos no, no es que no sean relevantes, sino que van a tener una menor importancia. Mario Vargas Llosa precisamente lo menciona ahí y pues dice que, como ya les comentaba anteriormente, que no se puede leer la novela, ¿sí? No es posible separar el cuento de la hojarasca. Sin embargo, acá Mario Vargas Llosa, en una de sus citas, nos va a decir que, pues que el cuento se va a relacionar va a ser como una lluvia, sí, que se va a presentar de un domingo y que va a terminar un jueves, y pues que el elemento más importante allí que se va a presentar en este cuento va a ser pues la lluvia, ¿sí? Y la forma en que la naturaleza se va a exponer y se va a presentar, y la elaboración que le va a dar Gabo a la naturaleza. Entonces, cuando Mario Vargas Llosa nos hace esta afirmación, particularmente me encuentro que dentro del cuento se presentan una serie de expresiones de Isabel que dan cuenta definitivamente de una subjetividad. Es decir, Gabo nos está conduciendo un poco a, si bien es cierto, un monólogo, ¿sí? Porque este cuento pues tiene como su narrador principal el yo, ¿sí? Es un narrador que definitivamente es primera persona del singular, eh, que se presenta también en un tiempo pasado y que por momentos vuelve, ¿sí? Por momentos esa singularidad de Isabel nos va a conducir o se va a ampliar a una serie de situaciones o de sensaciones que van a llevarnos y van a conducirnos a sentir en comunidad. Entonces, cuando Vargas Llosa menciona o afirma que la singularidad no se percibe de forma tan contundente, resulta particular porque muchas de las expresiones en las que se presentan en el cuento denotan definitivamente una subjetividad muy marcada, y claramente hay que darle, digamos que precisamente pues toda la relevancia del caso. Algunos de los ejemplos que yo encontré en el cuento, eh, pues que van a ser precisamente denunciados por Isabel, van a ser estos, como, y yo lo sabía desde antes, desde cuando salimos al atrio y me sentí estremecida por la viscosa sensación en el vientre, y el cielo fue una sustancia gelatinosa y gris que aleteó a una cuarta de nuestras cabezas. Particularmente acá se evidencia pues un carácter subjetivo, es decir, y por eso lo ponía como en cursivas, que ella nos va a contar, Isabel nos va a contar una experiencia individual y una sensación individual de sí. Se sentía estremecida, ¿sí? Le va a agregar, aparte también de eso, una experiencia o definitivamente unas particularidades, como le va a agregar un sentido gelatinoso y gris, ¿sí? Estas palabras denotan también la experiencia subjetiva que está teniendo Isabel con la entrada de la lluvia, ¿sí? No solamente es evidenciar cómo cae la lluvia, como lo podemos hacer cualquier persona, ¿sí? Ver caer la lluvia, pero Isabel acá le agregó su experiencia de sentido, y esto es importante porque en esa medida, más adelante en Gabo vamos a ver que varios de sus personajes nos van a relatar desde estas experiencias de sentido, desde ciertas sensaciones, desde, por ejemplo, el calor que se siente y que García Márquez va a elaborar en ciertos cuentos, esa experiencia del calor, ¿sí? Eh, es contada a partir de una experiencia subjetiva. Lo mismo la lluvia, lo mismo el sentimiento de aislamiento o de soledad
se cuenta a partir de una experiencia subjetiva. Y en esa medida, claro, está entrando en juego aquí toda una forma de relatar, de narrar de García Márquez y de llevarnos a participar de la experiencia del personaje, que particularmente eso para cualquier lector de García Márquez es muy interesante, el entrar a participar de las experiencias de sentido y de las sensaciones que sus personajes tienen, suele estar muy marcado dentro de la obra de García Márquez. Entonces aquí vemos definitivamente una experiencia subjetiva que se denota en el cuento y que pues Vargas Llosa no tuvo tan en cuenta de pronto también como en esta relación o en este modo de o en esta búsqueda de darle importancia también a la novela La hojarasca. ¿Qué pasa particularmente durante los modos y la forma en que nos va llevando García Márquez? Que se va a presentar, además de la experiencia subjetiva de Isabel, la relevancia de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la lluvia, García Márquez nos va a contar una serie de sensaciones y de situaciones que va viviendo Isabel, ¿sí? Y pues las personas que comparten con ella. Para las personas que han leído el cuento y las que no, también un adelanto, y es que el cuento sencillamente nos va a llevar de a poco, a medida que va avanzando la lluvia, las experiencias se hacen mucho más fuertes, la experiencia subjetiva, la sensación de aislamiento, la sensación de soledad, y esto es particular porque pareciera que la lluvia fuera el tránsito o el vehículo más bien que utiliza García Márquez y que le atribuye a Isabel para narrar su historia, para contar ciertas experiencias de sentido y los modos en que el ambiente poco a poco se va deteriorando. Esta sensación de destino que se siente a veces, es decir, a medida que va avanzando la lluvia, puede que llegue a un punto de experiencia que desborda, que nos desborda completamente a nosotros. Entonces, esto es muy interesante porque Gabo utiliza la lluvia como vehículo precisamente para narrar y para contar ciertas cosas. Entonces, sumado a la experiencia, a esa experiencia subjetiva y a esa experiencia de sentido, entonces aquí y nuevamente viene el carácter subjetivo de esta obra y es que pues Isabel le va a agregar las emociones que siente. Y más adelante veremos que no es solamente Isabel, sino que hay algo muy interesante y es que se comparte a nivel, se comparte, ¿sí? Se comparte la emocionalidad. Y esto va pasando con el transcurrir de la lluvia. Es muy interesante. Entonces, bueno, durante el resto de la mañana mi madrastra y yo estuvimos sentados junto al pasamanos, alegres de que la lluvia revitalizara el romero. Acá podemos ver que ya hay dos, pues está la madrastra, está ella, hay una experiencia, ¿sí? Y una emoción detrás de la entrada de la lluvia. Antes de que iniciara la lluvia, habían vivido una época de sequía, entonces se agradece la lluvia y pues obviamente digamos que por ende la emoción. Después de eso, como al mediodía, cesó la reverberación de la tierra y un olor a suelo removido, a despierta y renovada vegetación, se confundió con el fresco y saludable olor de la lluvia con el romero. En García Márquez y particularmente en este cuento, las experiencias de sentido van a estar tanto como, no, sí, como tanto a nivel corporal como a nivel de sensaciones generales, de olores. Gabo juega muchísimo con el tema de olores y cómo lo que nosotros podemos experimentar o cómo ese relato nos puede llevar a experimentar o a recordar ciertas percepciones y ciertos sentidos. Entonces,
es muy particular porque nuevamente acá vemos que definitivamente hay una experiencia de sentido y una subjetividad rondando dentro del cuento que, si bien está atravesada por la lluvia, pues está presente, ¿sí? Y nos está dando y nos está evidenciando ciertas cosas. Entonces, bueno, ahí está definitivamente el carácter subjetivo de lo que se va percibiendo. Como bien lo decía anteriormente, la naturaleza termina siendo un vehículo, o el vehículo que va a utilizar García Márquez en este cuento, y que va a ir conduciendo la historia y nos va a ir llevando a ciertos elementos y a ciertas experiencias que colman, pareciera que desborden o que desbordaran al final cualquier experiencia de sentido. Entonces, la lluvia termina siendo un vehículo. Recordemos que inicia un domingo en la tarde y va a culminar, que no es muy seguro que si culmine, digamos que no es muy, hay una posibilidad, y es que quede un capítulo abierto, porque al fin y al cabo el final abierto termina ahí. El relato muchas veces no da cuenta de que termine la lluvia. La lluvia sencillamente colmó y llevó a puntos y experiencias de sentido completamente amplias, pero no sabemos muy bien si definitivamente terminó o no. Y eso es muy curioso porque, claro, cuando Vargas Llosa dice que es una lluvia verosímil de jueves, de domingo a jueves, pues la pregunta es hasta qué punto, digamos, que una lluvia torrencial o una lluvia de esas, pues puede, digamos, que ser verosímil, ¿no? Hasta qué punto, digamos, que puede durar el tema. Entonces, bueno, acá nuevamente pongo algunos ejemplos en los que se va a denotar cómo la lluvia o la naturaleza va a ser el vehículo para obtener cierta información y ciertas experiencias de sentido o emociones que van a tener algunos de sus personajes, más que todo Isabel, porque pues el monólogo o la primera narradora y casi que la única narradora del cuento va a terminar siendo Isabel. Entonces, primero estaban alegres de que la lluvia revitalizara el romero, entonces acá nuevamente encontramos la alegría como la emocionalidad de, bueno, ha cesado definitivamente, por lo menos ha empezado la lluvia después de una época de sequía. Luego Isabel notará que su madrastra había dejado de sonreír y que su regocijo del día anterior se había transformado en una seriedad laxa y tediosa. Particularmente acá, por eso los puse de cierta manera en escalera, porque si se dan cuenta, hay un tránsito entre cómo, y se denota acá un poco, cómo nos vamos o cómo el cuento nos va llevando de que estén alegres, después ya hay una seriedad, después acá nos dice cómo nos sentamos en el corredor, pero ya no contemplábamos la lluvia como el primer día, es decir, hay un cambio abrupto allí frente a la experiencia de la lluvia, frente a la naturaleza, y posteriormente estábamos paralizados, narcotizados por la lluvia, entregados al derrumbamiento de la naturaleza en una actitud pacífica y resignada. Si nos damos cuenta, aquí vamos a encontrar definitivamente como toda una transformación de la emocionalidad y de la experiencia subjetiva de los personajes. Es decir, bien, entra la lluvia, pero esa lluvia va transformando las sensaciones, va transformando la percepción de mundo que tienen nuestros personajes, y va transformando y va modificando también su experiencia de sentido. Es muy particular porque utiliza palabras como narcotizados y un derrumbamiento. ¿Qué sucede acá? Que hay definitivamente un cambio. El cambio se da, la lluvia va avanzando y el cambio de la experiencia de sentido se va a dar y se va a percibir de formas en las que pues uno termina como eh, termina siendo un partícipe, uno como lector termina siendo un partícipe también de esa sensación y de esa experiencia que tiene Isabel y que pues, termina teniendo Macondo.
Aquí la lluvia y bueno, como pues, dice la cita, pero es importante mencionar que, como anteriormente decía, va a haber una experiencia común a todos. No es solamente una experiencia subjetiva, sino que Macondo y los pocos habitantes que vamos a encontrar particularmente en este cuento van a empezar a ser partícipes y van a tener, si bien van a compartir la solidaridad, ¿sí? Eh, digamos que las sensaciones, es importante ir viendo cómo ciertas experiencias y ciertos relatos que se dan en el cuento nos muestran que Macondo termina todo, pues llevado o conducido por la lluvia a un lugar en el que no es muy bien del que salgan. Terminan no inundados, pero sí terminan como agobiados por la lluvia. Y no es solamente Isabel, no es solamente bueno, Martín, su padrastro y la casa de Isabel, sino es Macondo el que termina también muy agobiado. Precisamente dice como nuestros sentidos habían sido colmados por la lluvia y en esta medida es contarnos y llevarnos a un punto en el que ya no es solamente la percepción de Isabel, es algo mucho más amplio que Gabo también irá utilizando en ciertas, por lo menos en 100 años de soledad, lo utilizará algunas veces para contarnos una experiencia que es común a todos y que nos va a dar ciertas experiencias en cuanto a sentidos y en cuanto a comunidad. Entonces, es muy particular esto porque el drama no solo se da por la lluvia, eh, y no es solamente la lluvia, sino son sus experiencias de sentido, el que se sientan tristes, el que se sientan agobiados, hasta que es muy importante el sentimiento o el sentirse aislados de un lugar. Esto también termina siendo parte y es punto crucial, creo que dentro de la narrativa de García Márquez. Bueno, como segunda parte, quisiera pues eh, mostrar cómo Isabel y Macondo son dos formas particulares y van a ser dos formas particulares de expresar la soledad. ¿A qué me refiero? Que esto termina siendo como curioso porque si bien es cierto que Isabel nos está dando a conocer su experiencia, ¿sí? Su subjetividad y los modos en que la lluvia la ha ido colmando, también vamos a ver que la soledad empieza a ser presente en este cuento y en Isabel frente a los modos en que ella se encuentra y habita un lugar. Eh, Octavio Paz menciona que la soledad, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, va a mencionar que la soledad que todos en algún momento nos hemos sentido solos y que todos estamos solos, pero además, pues que definitivamente es importante el empezar a ver cómo nosotros vamos a necesitar de otros para sentirnos solos. Es decir, hay una relación entre el individuo y la comunidad. Si el individuo está y la comunidad no está, entonces el individuo solo, pero digamos que el individuo necesita verse o sentirse aislado para sentirse solo. Esta experiencia la vamos a ver en el cuento porque varias veces Isabel, mientras nos va relatando cómo la lluvia va llevando a ciertas experiencias durante la lluvia, también nos va a ir contando de ciertos elementos que van a ser, que van a estar a ser parte de este sentirse aislado de algo, de este no participar, de no tener, no solamente es un estar aislado como corporalmente, sino
definitivamente ver que no hay una participación, no hay una relación directa con el otro real. Entonces, claro, aquí, como les decía, sí, resulta evidente pues la narración y el carácter subjetivo que ésta tiene, pero vamos a ver también cómo la soledad va a ser un carácter fundamental y que por eso precisamente entra el juego del narrador. Mario Vargas Llosa lo va a decir muy bien, pues precisamente en la historia del Decidio, y es que el narrador es subjetivo, ¿sí? Va en primera persona y que varias veces va a estar en pasado. Sin embargo, la colectividad o el sentido y el elemento colectivo, entonces Mario Vargas Llosa va a decir que en algunos puntos va a tener mucha más relevancia que el carácter subjetivo de Isabel. Aquí pongo estas dos citas. Llovió durante todo el lunes como el domingo, pero entonces parecía como si estuviera lloviendo de otro modo porque algo distinto, amargo, ocurría en mi corazón. La experiencia acá de Isabel nos va llevando a una transformación de su emocionalidad, a estos ciertos sentidos de tristeza que se van a ir percibiendo durante el cuento en Isabel. Y es esa tristeza que colma, una tristeza que a veces desgarra sin que nosotros nos demos cuenta. Yo me movía sin dirección, sin voluntad, me sentía convertida en una pradera desolada, sembrada de algas y líquenes, de hongos viscosos y blandos, fecundada por la repugnante flora de la humedad y las tinieblas. Eh, Cabe resaltar que acá estas dos citas del cuento se van dando ya, esto va como a mitad del cuento un poco, y es aquí en donde Isabel nos lleva con su experiencia subjetiva a este sentido de soledad, de tengo a mi padrastro al lado, tengo a Martín al lado, pero es la experiencia por dentro, sí, es mi forma o es mi sentido individual y subjetivo de cómo me siento yo. Entonces le agrega, magistralmente Gabo le agrega ciertas palabras para, para conducir al lector a participar de esta experiencia con el personaje. Entonces, palabras como pradera desolada o sembrada de algas y líquenes, lo que va a hacer es llevarnos y mostrar, ampliar esa forma, así que el lector perciba definitivamente de a qué soledad o cuál es el grado de esa soledad. Entonces, era como lo que les estaba diciendo anteriormente, a lo que Octavio Paz se refería con la soledad, ¿sí? El, el carácter de la soledad es un carácter subjetivo, es decir, estamos solos, pero en algún punto definitivamente termina siendo no un estar aislados, sino un estado mental, un estado que sencillamente nos lleva a percibir de ciertas maneras el mundo y a relacionarnos de cierta forma con el mundo. Es importante esto porque García Márquez va a relacionar eh, esta soledad no como un estado, sino también como una forma de sentirse, ¿sí? Como algo que definitivamente no es solamente un carácter corporal de estar aislado en un espacio, sino que definitivamente es un modo en el cual no me siento bien, o definitivamente en otras situaciones lo va a exponer como un modo de ser de ser de sus personajes. Esto en 100 años de soledad va a ser magnífico porque en personas como el coronel Aureliano Buendía o varios finales de sus personajes van a estar relacionados con esta soledad, con un modo en el que, si bien no es que estén aislados completamente de las personas, de su familia y de Macondo,
están aislados, están en un estado en el que no se puede entrar, no se puede relacionar y no hay ningún tipo de relacionamiento con el otro. Y esto es lo que sucede con Isabel. En la medida en que se siente narcotizada un poco y la lluvia ha invadido sus sentidos, pues el estado de relacionamiento y las formas en las que nos relacionamos y en las que se podría relacionar con ella, terminan siendo muy particulares y terminan mostrando y exponiendo pues radicalmente ese estado, amplían el aislamiento y la soledad que pueda llegar a percibir Isabel. Aquí particularmente paso a la soledad de Macondo, porque es una soledad en común, ¿no? La soledad que se presenta y que se va a evidenciar definitivamente es un, un destino que los lleva o que conducen todos. La soledad entonces, la soledad de Macondo se va a percibir en este cuento de ciertas maneras. Nosotros vamos a tener conocimiento de 4 o 5 partes. Vamos a saber que Macondo tiene una iglesia, vamos a saber que Macondo tiene un cementerio, vamos a conocer la casa de Isabel, quien es nuestra narradora, y por último, después de que la lluvia llega a ciertos puntos, vamos a saber que el tren se descarriló y eso va a ser lo único que vamos a tener de Macondo, nuestra primera descripción de Macondo. Esas 4 experiencias, o esas 4 sí, como situaciones, ubicaciones, nos van a mostrar un Macondo muy pequeño, pero también nos van a mostrar que el pueblo se inundó, la lluvia inundó el pueblo en el momento en el que Isabel afirma como alguien que no tenía por qué saberlo, va a decir que el tren se descarriló, nos está mostrando y nos está llevando a un pueblo completamente invadido por la lluvia, que definitivamente ha sido desbordado y que ya no puede. Entonces, precisamente por eso ponía la siguiente cita. Bueno, el tren no puede pasar el puente desde el lunes. Parece que el río se llevó los rieles. Y pues como bien lo menciona el profe Carlos Germán van der Linde, es la representación del pueblo, es la representación de un universo cerrado que se define por el cumplimiento indefectible de un destino. Acá el destino también va a estar en juego completamente en la medida en que la lluvia nos va a llevar, va a ser el tránsito y la lluvia pareciera que fuera el destino al cual están, del cual van a estar apegados ellos. Y como decía al inicio, particularmente el final es un final abierto, no se ve, no se denuncia que definitivamente termine o no la lluvia, porque termina siendo como muy amplio los datos que nos da Isabel terminan siendo muy amplios, si bien es cierto que ella ya despertó y que no había sido un sueño su experiencia, eh, nos va a dejar como en vilo sobre si definitivamente ha escapado del todo o no. Entonces la soledad del Macondo es esta, como están delimitadas por un espacio, pero también participan de un destino y ese destino va a estar mediado por la lluvia y por su participación en un espacio determinado. Y aquí particularmente como una lluvia que lo colma todo, me parece muy interesante, no la voy a leer toda, dice acá sencillamente como, no sé cuánto tiempo estuve un día en aquel sonambulismo en el que los sentidos perdieron su valor, solo sé que después de muchas horas incontables oí una voz en la pieza vecina. Aquí es definitivamente la forma en que la naturaleza y la lluvia va a desbordar, va a colmar todo, no es solamente un desborde de un río, no es solamente un desborde de un espacio, es decir, nos invadió la casa,
sino que va a colmar la experiencia de sentido de cada uno de los participantes de este cuento. De Isabel particularmente, le colma sus sentidos y precisamente palabras en Gabriel García Márquez son las que lo llevan al lector a participar completamente de esta experiencia de soledad, algo que colma, una lluvia que colma, pero es una lluvia, no es un desbordamiento de una casa o de un río o de un espacio, sino que definitivamente ha traspasado mis sentidos y me ha puesto en un estado completamente diferente en el que estaba. Y bueno, acá particularmente esto es lo que vi y analicé en Isabel viendo llover en Macondo. ¿Qué pasa también con ciertas experiencias que se van a dar y cómo vamos a ver la experiencia subjetiva que hay, o bueno, la soledad que percibe Isabel y que comparte con Macondo en los modos en los que ella va a hacer partícipes a ciertos personajes? Su padre se termina perdiendo en el tiempo mientras la lluvia va por el miércoles. Después no tenemos particularmente noción de qué pasó con los guajiros y ciertos personajes que definitivamente pareciera que desaparecieran dentro del relato del cuento, y es allí donde vamos a ver que se comparte una desgracia común. Es decir, Macondo, no solamente Isabel, no solamente se inundó, digamos que la casa de Isabel, sino que se inunda Macondo, y la soledad se percibe en la forma en que están aislados, en que pareciera que fueran una pequeña isla que se inundó, o que sencillamente está determinada por un espacio muy reducido. Posteriormente a esto, como ya les había dicho, Gabriel García Márquez va a utilizar ciertos símbolos, como ya lo había mencionado, acá en la otra costilla de la muerte. Este cuento es muy interesante porque aquí la lluvia hace parte del relato, pero va a ser una parte muy pequeña, es decir, García Márquez va a utilizar la lluvia nuevamente como un vehículo, pero va a durar cierta sensación y cierta experiencia temporal que va a tener particularmente el personaje. Entonces, como nuestro personaje, quien va relatando la historia en este cuento, nos va a llevar a esta sensación de desborde, de sentir que precisamente como esta experiencia que es húmeda y que nos va llevando a ciertas sensaciones, va a tener particularmente que ver con nuestros sentidos, con nuestro cuerpo. No es no es como ver la lluvia caer, sino es definitivamente verla, oírla, sino participar de este símbolo y de este fenómeno natural. Mario Vargas Llosa también mencionaba, y se le da la razón en ello, y es que los personajes de Gabriel García Márquez van a tener un relacionamiento muy particular con fenómenos naturales. Y en este vamos a encontrar que, por decir, nuestro personaje va a tener una relación, ¿sí? No solamente con el frío o con cierta percepción, sino si se dan cuenta, como en esta frasecita está la humedad, está la experiencia que hay del exterior y que nosotros vamos a tener, y por decir, en esta partecita se los va a leer un poquito: o yo allá afuera, el golpeteo de la lluvia creciente que se venía martillando, que venía martillando los cristales de la ventana entreabierta. Es particular la soledad en este sentido. ¿Por qué? Porque
Es como, se oye allá en algún lugar, pero yo estoy acá sentado o acostado. Entonces, García Márquez nos va a llevar, nos va a mover y nos va a conducir a ver a este personaje o a ciertos personajes completamente aislados o colmados por experiencias de sentido que no saben cómo delimitar muy bien o no llevan o no permiten, digamos que la participación de otros. En este cuento también hay un elemento bien particular y es que en la narración siempre se menciona a un hermano, pero el hermano está en otra habitación, es decir, él siempre está solo, el golpe, se escucha la lluvia caer, se escuchan gotas, pero sencillamente él siempre está aislado y pareciera que García Márquez utilizara el fenómeno o el estar aislado como para desbordar ciertas experiencias, para llevar el cuento a un modo en el que la singularidad se amplíe tanto que uno como lector participe de la sensación y de la experiencia. Eneo está dentro de su gato. Este cuento también es muy interesante porque, bueno, este cuento lo que va a relatar un poco es la experiencia de una chica que, pues por lo que cuenta, es muy guapa y que hay momentos en los que sencillamente ella se siente desbordada por su belleza y desea estar muerta o desea estar sola para que los hombres no la vean, o definitivamente el estar sola y el estar aislada un poco la lleva a querer cambiar y transformar o querer cambiar un poco su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la soledad en un relato como estos va a percibirse en la medida en que Eva va a querer buscar la muerte para o no sentirse sola o definitivamente llamarla soledad, porque la belleza pues la desborda porque tener la atención muchas veces le molesta o le incomoda y esta experiencia particularmente eh, la va a llevar a querer aislarse, querer estar o muerta o cambiar de cuerpo. Recordemos lo que decía también un poco eh, que Pons, Ignacio que Pons, y es que desde la fenomenología se dice que la soledad parte o que el sentido de la soledad parte de un reconocimiento de ciertas acciones anteriores, es decir, yo reconozco o digo o busco la soledad porque mis experiencias actuales no me dan para sentirme a gusto, es decir, parto de una experiencia anterior para enunciar y evidenciar ciertas cosas. Entonces, esta soledad aquí en estos cuentos y por lo menos en Isabel viendo llover en Macondo, se va a ver como una búsqueda. Cuando en Isabel viendo llover en Macondo vemos que Isabel recuerda ciertas cosas, cuando ella anuncia o dice como, y yo recordé aquellas tardes de agosto, cuando tomábamos el sol, es rememorar ciertas cosas porque las actuales nos han desbordado, ¿sí? Y entonces ahí se amplía un poco el sentido de la soledad, cuando esto que nos está pasando ahora nos lleva a, o no es similar a algo anterior que nos generaba placer, pues sencillamente la búsqueda de la soledad va a ser mucho más fuerte o se va a sentir también de manera más fuerte en la actualidad. Entonces, estos símbolos que va a utilizar acá García Márquez en estos cuentos, que no van a tener y no van a ser la presencia más importante, sí los va a utilizar
más adelante y digamos que sí les va a dar una elaboración mucho más grande, como lo mencionaba anteriormente, en 100 años de soledad. Entonces, bueno, ya pasando a 100 años de soledad, em, vamos a encontrar que, vamos a encontrar que García Márquez, en una entrevista con González Bermejo, va a decir, precisamente él va a decir que uno no escribe, que un autor no escribe un libro, eh, escribe solo un libro, perdón, escribe solo un libro en su vida y que pues este libro no es sobre Macondo. González Bermejo también le da la razón en la medida en que, pues, si nos damos cuenta, es 100 años de soledad, no 100 años de Macondo, como bien lo menciona también García Márquez. Y anteriormente, Vargas Llosa ya había dicho, ya había hecho la relación precisamente que ciertas experiencias que Gabo había tenido, y Susan Levin también lo menciona, que ciertas experiencias que García Márquez había tenido en su juventud y ciertas experiencias que tuvo cuando llegó acá a Bogotá le habían dado para escribir sobre la soledad, pero que este no era el tema particular y que no era el tema fundamental en su obra. Y es García Márquez haciendo como un análisis de su propia obra, él mismo lo va a decir definitivamente, mi libro es sobre la soledad. Y vemos que, como bien lo contaba el profe Juan Moreno, Isabel viendo llover en Macondo va a tener toda esta este primer pie que va a darle para un libro, como para una novela como 100 años de soledad. ¿Por qué? Porque va a estar la experiencia y va a tener toda una elaboración a partir de sus personajes. En 100 años de soledad vamos a encontrar que hay una serie de fenómenos que van a colmar la experiencia de sus personajes y de Macondo. Y es allí en donde García Márquez y la elaboración que le da, que empieza dándole desde Isabel viendo llover en Macondo, eh, cuando cuenta, por ejemplo, Isabel que tiene un esposo, pero que este esposo, la relación que tiene con él es definitivamente aislada, es decir, nos cuenta Isabel que tiene un esposo, pero que este esposo no participa mucho, de pronto pareciera una presencia, pero después se difumina, es decir, no se entiende muy bien si definitivamente el esposo está en presencia o no. Más adelante, y en 100 años de soledad, García Márquez lo va a utilizar en varios de sus personajes. Por ejemplo, cuando José Arcadio Buendía se sienta y reconoce la figura de, de, sí, este personaje que lo va a perseguir durante toda su vida. Entonces, cuando José Arcadio Buendía se sienta y se aísla, precisamente es esta presencia que está, pero no se sabe muy bien si está. Ok, entonces, claro, vamos a ver precisamente que, pues, fundamentalmente ahí se va a evidenciar como esta participación de ciertos elementos que se van a ir relatando y de cierta forma de estar mostrando como la experiencia o el estar o el no estar aislados de ciertos personajes o por decir el coronel Aureliano Buendía, Úrsula, la misma Amaranta, el fin de ellos va a terminar y va a ser completamente un fin aislados y que participan, pero no es muy claro la forma en que participan. Pareciera que siempre estuvieran aislados. Eh, hay una relación bien particular y es importante mencionarla y es que la forma en que utiliza García Márquez
la lluvia o este fenómeno natural como la lluvia en cuentos o en la novela, en una novela como La hojarasca, lo vamos a ver cuando precisamente entra todo este fenómeno de participa la lluvia, pero también hay unos fenómenos, el fenómeno de la hojarasca cuando entra a participar o a entrar, entra como dentro de la historia. García Márquez vuelve a utilizar un fenómeno característico. García Márquez también agrega, por decir una experiencia que es muy importante, a Martín, y definitivamente nos cuenta algo más en la hojarasca, y es que Isabel va a estar aislada de una u otra forma, es decir, su relación con su esposo está completamente, no diría que tiene una ruptura, pero está aislada, y esto va a denotar mucho más precisamente y allí se empieza a ver, por decir en la hojarasca, cómo Macondo definitivamente, si bien es un pueblo pequeño, está aislado, es decir, la relación que tiene con la demás, con la demás bueno, con una ubicación más amplia es muy reducida. Y en la hojarasca también vamos a ver que la lluvia va a ser parte en la medida en que se va a dar en pequeños tránsitos, y en estos tránsitos vamos a ver cómo, por decir Isabel, se va a ver no colmada, pero sí definitivamente su percepción de la realidad va a cambiar. Entonces, ahí pues le daba la razón a Vargas Llosa en que, claro, hace parte porque nos amplía la información, pero nuevamente digo como que se relaciona y nos sirve, por eso lo decía muy bien el profe Juan Moreno, que eh, Isabel viendo llover en Macondo es una parte fundamental y es la primera, digamos que uno el punto crucial en el que la narración de Gabriel García Márquez se va a modificar y va a empezar a abordar un montón de elementos, un montón de fenómenos o experiencias subjetivas, o nos va a llevar a esta experiencia de compartir con el personaje su sentir y de ver cómo pues allí también empieza a verse el realismo mágico eh, marcado de cómo, por ejemplo, la lluvia puede llegar de un momento a otro a colmarnos o a llevarnos a una experiencia que nos desborda completamente, que nos colma, no solamente que nos hace sentir frío, sino que nos lleva a un desborde de emocionalidad, se podría decir. Eh, Bueno, aquí en 100 años de soledad hago dos menciones así eh, bien chiquitas, como pues Herrera Montero dice que ya desde que nacen todos los buendías están condenados a padecerla, y en muchos casos, como en el de los 17 hijos del coronel Aureliano, se dice que estos pueden ser perfectamente identificados por el aire de soledad que los caracteriza. ¿Qué pasa? ¿Y por qué ponía esta cita pequeñita? Porque definitivamente al ir a una novela y a la novela más importante de Gabo, vamos a ver que sus personajes, para bien o para mal, van a tener un final aislado. José Arcadio Buendía, el coronel Aureliano Buendía, que recordaba sus épocas de estar de militar, va a terminar en un cuarto. Úrsula también va a morir, no se sabe de qué, pero va a morir aislada, también como en esta experiencia de no acompañamiento, es decir, la familia está, pero sencillamente pareciera que se dejaran a un lado, o hay un autoaislamiento que se busca, que se necesita, y en esa medida es
la soledad en dos formas, ¿no? La soledad que se busca o la soledad que se padece. Aquí vamos a ver que el destino dentro de esta familia va a estar marcado también por la soledad, una soledad que se padece, no que se busca muchas veces. eh, el coronel Aureliano Buendía hacía círculos para que nadie se le acercara, es decir, una soledad que se busca. Pero Úrsula y Guarán a lo último, eh, pues se aísla, pero se aísla al ver que que definitivamente la familia Buendía pues va a cometer el mismo error por siempre. Entonces, no es una soledad que se busque, sino definitivamente es una soledad que se parece. Y con Amaranta vamos a encontrar que al darse cuenta que termina generando ciertas experiencias en los hombres, pues empieza a tejer y se autoaísla. Esto también lo vemos y acá vuelvo al cuento un poco para mostrar que, por ejemplo, la soledad de Isabel no es una soledad eh, que se busca, sino que se padece en la medida en que es la lluvia en la que empieza a colmar los sentidos de cada uno de ellos. Y cuando se padece esto, pues sencillamente vamos a ver a una Isabel completamente aislada. Finalmente, vamos a encontrar ahora también relacionándolo con el cuento y con Cien años de soledad, es que vamos a ver dos experiencias bien particulares nuevamente. La soledad, la peste del insomnio. Aquí nuevamente voy a utilizar un fenómeno y es la falta de sueño para relatarnos y para irnos contando cómo esta falta de sueño los va a llevar a un olvido, a empezar a olvidar para qué sirven ciertas cosas, a empezar a olvidar la funcionalidad de otras, a empezar a olvidar nombres. Y es muy importante acá y es muy curioso porque lo que se evidencia acá es que la soledad es compartida, es decir, la peste del insomnio no recae solamente en los Buendías, sino que recae nuevamente en Macondo. Es decir, Macondo vuelve a ser un elemento fundamental que comparte ciertas dinámicas, que comparte ciertas sensaciones, que comparte cierta experiencia de aislamiento, porque precisamente en esta peste del insomnio, pues les toca aislarse. Obviamente acá en 100 años de soledad ya vamos a ver pues el tamaño de Macondo y que definitivamente pues ha tenido una relación con el exterior, ¿sí? Y es curioso porque precisamente en esta situación vamos a ver que si lo relacionamos en lo que ha pasado un poco con toda nuestra experiencia de la pandemia y demás, más que adelantarse, Gabo un poco, utiliza nuevamente un fenómeno natural, va a utilizar nuevamente una experiencia de sentido para contarnos una experiencia colectiva que a todas luces, para todos, no es cotidiana, ¿sí? Yo no puedo decir como yo comparto mi soledad con mi familia, o yo no puedo, o sí, nos resulta difícil decir que compartimos la soledad. Compartimos un montón de situaciones, pero nos resulta complicado entender y ver cómo compartimos cierta sensación de soledad o que nos colme, por decir, la lluvia y que la lluvia entonces nos afecte todos nuestros sentidos, ¿sí? Que llegue una hojarasca que lo destruya todo. Estas experiencias que más allá de que afecten afecten un estado de cosas, algo físico, un espacio físico, afectan lo individual y afectan lo emocional. Por ende, también es muy particular precisamente eh, esta forma en que Gabo va a utilizar la peste del insomnio y los fenómenos naturales. Y bueno, finalmente con Lema Hincapié, citando al profesor Lema Hincapié, con todo, el final de 100 años de soledad conduce a la desaparición de la soledad por medio de una solución terrible. Sin hombres no puede haber solitarios.
El último hombre solitario de Macondo ni siquiera existe más en soledad, porque ya no habría más hombres y por esto ninguna posibilidad para la humanidad. Nuevamente viene esta relación de la soledad se da porque estamos en comunidad y nuestra relación en comunidad se da con el otro. Es decir, hay unas dicotomías que se van a presentar allí, dicotomías que Gabo va a utilizar muy bien para, para sus personajes. La experiencia de Isabel en la que está y comparte con su marido y va a ser mamá, pero se siente aislada. La experiencia de Eva de tener belleza, pero no quererla, la experiencia de participar o de estar al lado de alguien que es el hermano, pero no sentirlo, y ciertas experiencias y ciertas dicotomías, por ejemplo, que se van a dar en 100 años de soledad con el coronel Aureliano Buendía para pues aislarse, aunque tenga mucha fama, se quiere aislar. Entonces vuelve este tema de el final de 100 años de soledad, al final se acaba, pero pues se acaban los individuos, es decir, no puede haber soledad porque pues, ya no hay individuos y esta relación ya no se presenta. Y bueno, ya para finalizar, quería solamente como para relacionarlo un poco con el contexto y es el tema de el discurso que va a dar Gabriel García Márquez al recibir su, su Nobel su Nobel de Literatura. Eh, y es muy cortico. Entonces, dice como una realidad que no es la de papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Eh, ya, hasta ahí y muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Gracias a ti por habernos acompañado en esta jornada, por habernos compartido tanta información y sobre todo porque los mensajes de las personas nos muestran el interés el cual estaban presentando en el transcurso de esta transmisión. Voy a detener la pantalla por un segundo y de esta forma podernos ver mejor. Me paso a Facebook, Gustavo, me paso a Facebook porque hay mensajes para ti. Iniciamos con mensajes que denotan el interés de este sentimiento nacional, agradeciendo a las personas que se conecten también para aprovechar y dejar su mensaje en transmisión. Enfocados en lo que es la presentación en esta jornada, Luzmila García se conecta desde Montenegro, Quindío, la institución educativa General Santander Montenegro. Muchas gracias por permitirme entrar al mundo de Gabo, dice Luzmila García. Luis Harold Turizo Jiménez, Gabo por siempre, desde Cascajal, Bolívar, Turizo presente. Manuel Darío Palacio Muñoz, un gusto ver a Gustavo en su exposición, es una persona brillante. Gracias por abrir estos espacios. Mientras yo voy leyendo los mensajes, es importante que ustedes en la transmisión tengan en cuenta que es la posibilidad de poder hacer preguntas específicas o un poquito más puntuales, definir alguna información precisa, recordar algún momento especial de transmisión, aprovechando que nuestro invitado se encuentra aún con nosotros y tendremos la posibilidad, sus inquietudes, trasladárselas a él para que precisamente sea la persona encargada de darnos respuestas. Voy a continuar con sus mensajes porque hay unas apreciaciones muy bonitas acerca de la posibilidad de que la investigación también se enfoque desde una mirada un poco más joven. Luis Harold Turizo felicita a Extensión, es decir,
a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Gracias, gestora cultural Ivette Rocío Noriega Erazo, profe Ivette, también le mandan su mensaje de saludo por acá. Celebro que el ciclo de conferencias cambie la voz de jóvenes investigadores con los profesores consagrados. Hemos tenido desde diferentes perfiles, desde diferentes miradas, y hoy toca el turno a Gustavo, una mirada mucho más joven de todo el proceso. Buenos días, se va conectando la gente. Es una linda coincidencia que hoy estemos escuchando a un joven como Gustavo, cuando, voy a leer un poco mejor, cuando llevamos 2 semanas con las juventudes activas, elevando su voz y expresando su inconformidad con el proyecto del país imperante. Una mirada joven que se une también desde el mundo de la academia y la investigación, en este caso desde la obra, específicamente desde la obra de Gabriel García Márquez, con la referencia que nos estuvo compartiendo en el transcurso de la jornada. Gracias a ustedes por conectarse, por dejar sus mensajes, como también aprovechamos para saludar a los jóvenes de licenciatura en esta ocasión. Fernández Silva Yolanda, buenos días, licenciatura de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, desde el primer semestre, atentas a actividades de la institución. Gracias a ustedes por conectarse. Gabo presente, siempre en nuestras vidas. Este ha sido un barrido general, Gustavo, de los mensajes que nos han ido compartiendo en esta jornada. Reitero la posibilidad de poder conversar con ustedes, de poder trasladar sus inquietudes, sus interrogantes, sus comentarios a nuestra sala principal en Zoom para compartir con nuestro invitado en esta jornada. Abrimos el espacio e iniciamos esta ronda de preguntas desde la sala Zoom. El profe Juan Moreno nos dice: ¿cómo se proyecta este cuento en la novela La hojarasca? Bien, bueno, eso lo intenté explicar un poquito dentro de la parte final. Y es muy interesante porque sí hay una ampliación, dándole la razón a Mario Vargas Llosa frente a lo que dice los personajes. Sí hay una ampliación, nos da muchos más horizontes sobre personajes como Isabel, nos va a mostrar un Macondo mucho más amplio, con unos personajes que participan más, nos va a contar y ampliar precisamente esta forma en que ya se reconoce, por decir, una iglesia con un padre, van a empezar a tener una serie de comunicaciones mucho más fuertes y mucho más amplias los personajes, pero también va a haber definitivamente allí una primera aproximación de lo que decía anteriormente, y es cómo los fenómenos que se van a dar o que va a utilizar Gabriel García Márquez los va a llevar al punto, a punto tal que empiecen a contagiar o a participar o que lleven a participar a todo Macondo. No es solamente Isabel, no es solamente Martín, no es solamente la casa de Isabel y los guajiros y el porticiero y demás, sino que es todo Macondo el que va a empezar a ser partícipe de estas experiencias gracias a los fenómenos naturales. Por eso mencionaba que una hojarasca que se lo lleva a todo, pero no se lo lleva a todo en cuanto a espacio, ¿sí? En cuanto a espacio físico, sino que también pareciera que se llevara toda experiencia de sentido. Es decir, por poner un ejemplo como cotidiano, cuando llueve o cuando hay algún tipo de inundación, claro, se lleva pues todo, pero queda como la tristeza y hay un sentido de esperanza, algo va a cambiar. En la hojarasca no, pareciera que llega la hojarasca y se lleva hasta la esperanza, así rime, pero pareciera que se llevará definitivamente todo. Perfecto, muchísimas gracias. Aprovechamos entonces la oportunidad, nos encontramos desde la sala Zoom con el profe Juan Moreno para continuar esta interacción. Profe Juan, adelante. Gracias. Yo creo que los investigadores tenemos delante de nosotros un misterio muy difícil de resolver. En el largo proceso de escritura de La hojarasca,
es la novela que más trabajo le costó escribir a García Márquez, o en todo caso es la novela que más tiempo le tomó escribir. Ah, bueno, aunque el Otoño del Patriarca tal vez también lo... Bueno. En el proceso, el misterio que nunca podremos resolver es por qué en la escritura de la hojarasca el escritor decidió desprender de su proyecto original lo que terminaría siendo este cuento. Claro, es un misterio porque nadie podrá tener la respuesta unívoca y estaremos siempre haciendo especulaciones. A mí me gustaría pedirle a Gustavo si él ha pensado en el asunto y si tiene alguna manera de aproximarse o de resolver personalmente ese misterio, ese enigma. Pues gracias, profe, por la pregunta. Particularmente generando como la presentación y esta conferencia, eh, pensaba en lo mismo porque precisamente hay un, o sea, si bien podría ser el inicio, como bien podría ser una parte de la hojarasca, yo decía, claro, amplía. Vargas Llosa no se equivoca en ningún momento al decir que definitivamente hace parte de la hojarasca. Pero creo que en algún punto este inicio o este final que tiene por decir el cuento, no sé hasta qué punto digamos que esta afirmación de, pero eh, el final termina siendo como un, hey, hasta aquí llegó un poco. De pronto, o sea, sí puede ser un borrador y no lo haya incluido en la medida en que llegó al final y se dio cuenta un poco que de qué manera rescataba a una Isabel cuando ya se había visto colmada por la lluvia, ¿no? Qué más experiencia nos va a contar un poco? Porque pues al fin y al cabo en la hojarasca sí pasa esto, como que se acabó la hojarasca y ya. O en Cien años de soledad pasa igual, como que cuando nos lleva a ver cómo se van llevando al niño, ¿sí? Con cola de cerdo, es como que el final que rompe y del cual no se puede rescatar, no se puede hacer como una secuela, como dicen ahorita. En estos momentos, por decir, en Isabel viendo llover en Macondo, me parece que el final es, si bien es cierto que es un final abierto, es muy diciente, como que después de llevar al lector, me parece a mí, a una experiencia de sentido que desborda, cómo salvar al lector, cómo volverlo a subir, cómo llevarlo a, bueno, sí, que, en qué punto o de qué manera lo puedo llevar a un cambio o a un nuevo capítulo. Personalmente lo pienso así, como que llegó un punto dentro de sus borradores que dijo, sí, no lo puedo incluir, eh, porque llegó de pronto muy rápido al final, creería yo, no sé. Bueno, tengo otra pregunta y no me puedo resistir. Vamos a encontrar en Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, en La hojarasca y en Cien años de soledad la presencia de los guajiros. ¿Qué, qué continuidad ve usted del cuento a la novela corta y a Cien años de soledad? La ampliación que se da, por decir, en Isabel viendo llover en Macondo, las veces que son enunciados los guajiros eh, son como 3 veces aproximadamente, y lo que va a hacer García Márquez ahí es como contarnos que hacen parte de la familia en la medida en que, no sé, de pronto colaboran, sirven y hay al final que se nombra por decir en un cuento y es que están como de cuclillas en una silla para no mojarse en los pies. Esa es la primera parte que tenemos sobre los guajiros. Ya la continuidad que se va a dar en la hojarasca y que vamos a ver en Cien años de soledad es que
sí hay una ampliación también allí en este tema, y es que ellos ya empiezan a participar, no es solamente como el tema de que hay una, sí, como que ayudan y demás, sino que participan, ¿sí? Modifican, por decir, en este tema de la peste, del insomnio, hacen parte definitivamente de la historia con sus prácticas, con ciertos relatos o con ciertas creencias, y eso lo vamos a ir viendo en Isabel viendo llover en Macondo. Sí, es muy poca la información que tenemos de los guajiros, pero ya en la hojarasca y en 100 años de soledad, claro, ellos van a participar, y Gao les da una participación mucho más relevante, que en la que ellos empiezan a participar desde sus prácticas, desde sus creencias. De ahí, por decir, en la, en la peste del insomnio, cuando José Arcadio se ríe y dice como no, pues entonces mejor que no durmamos todos porque pues así tenemos más tiempo. Pero queda ahí como ese tema de, no, pero pues es que, o sea, si no dormimos va a suceder lo mismo, ¿sí? Eso es digamos que el tránsito que yo veo que se va dando, que pues definitivamente lo que digo, como en este cuento, en este primer cuento, solo veo que los enuncia, más no que pues haya como una elaboración completa, o no completa, pero sí que haya una elaboración fuerte del tema de los guajiros. Eh, pues en la hojarasca vamos a ver también cómo ya García Márquez los incluye definitivamente dentro del relato. ¿Sí? No los incluye solamente como quienes participan o como quienes colaboran, o ¿sí? Como las personas que les colaboran con cocinar y demás, sino que hay una participación. Y en 100 años de soledad ya vamos a ver que definitivamente hacen parte de la comunidad. No, no acá no como en el primer relato, en este cuento, que se enuncian, ¿sí? Como si no hicieran parte, sino que en 100 años de soledad él sí los hace parte de la comunidad de Macondo. Aprovechamos entonces la oportunidad para regresar a Facebook luego de esta intervención por parte de la Sala Zoom y confirmando desde nuestro Facebook Live. Tenemos mensajes como por ejemplo, valiosos todos estos saberes. Desde licenciatura en artes estamos sintonizados y aprendiendo, sintonizando y aprendiendo. Luis Espitia, saludos. Linda Ahumada, licenciatura en artes presente. Andrea Cortés, también desde la licenciatura en Artes, en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Todo el equipo de licenciatura se encuentra con nosotros. Carlos Germán Van der Linde nos dice, pregunta, Gustavo, veamos, Gustavo. ¿Sería correcto si decimos que la soledad es el gran tema del proyecto creativo de Gabriel García Márquez y que quizás la soledad ha quedado hasta cierto punto relegada por los lectores bajo el hechizo de la estética del realismo mágico? Yo me atrevería a afirmar que sí, que en otros libros, por ejemplo, en El amor en los tiempos del cólera, Gao va a narrarnos una historia bellísima de amor, pero que termina en ciertas distancias de lado y lado, ¿sí? En 100 años de soledad, por decir, el coronel Aureliano Buendía se da cuenta que no es capaz de amar. En el coronel no tiene quien le escriba, vemos un coronel derrotado, aislado. Y en lo personal sí consideraría que si bien, o sea, no le podemos quitar la importancia que tiene pues el realismo mágico, porque me parece que permite también ver desde otra forma la soledad, ¿sí? Como lo decía dentro de la conferencia y dentro de la exposición,
Esta es una soledad que para algunos pareciera como extraña. ¿A qué me refiero? Como yo no puedo decir que participo, por decir contigo, de la soledad, ¿sí? Y para ti sería extraño decir como tú participas conmigo de mi soledad porque no, tú no la experimentas. Pero Gabo nos lleva a eso. Gabo nos lleva a experimentar desde ciertos lugares mucho más amplios, desde la comunidad, desde lo que es Macondo, a experimentar una soledad. Y precisamente por eso también, digamos que la última partecita del discurso de cuando recibe el Nobel, porque él se refiere al nudo que tenemos de soledad, es porque a nosotros desde Latinoamérica nos ha tocado vivir la realidad y empezar a mirar cómo la transformamos en algo creativo, si la transformamos en literatura. Entonces, tenemos la realidad como un nudo acá, que pues es soledad, que pues es un montón de cosas, y cómo la transformamos. Entonces, ahí yo sí creo que definitivamente Gabo desde ciertos lugares, el amor, la comunidad, las experiencias naturales y las experiencias de sentido nos lleva a este sentir de la soledad eh, que termina haciendo parte o que termina viéndose muy bien como enriquecido por el tema del realismo mágico. Entonces, en ese sentido, sí creería que es un proyecto que se ha dejado un poco de lado. Muchísimas gracias. A continuación, una intervención por parte de la profe Ivette Noriega. Nos dice, interesante la relación abrumadora naturaleza-destino, condición característica del Caribe colombiano. ¿Crees que esta relación es subvertida o transformada por Gabo? Eh, yo creería que es transformada, es decir, en la medida en que Gabo la utiliza para dar cuenta, pero Gabo la amplía. Entonces, Gabo amplía esta relación, ¿sí? Como muy bien lo menciona de naturaleza-destino, pero Gabo lo que hace es ampliarla y la transforma en la medida en que da cuenta de cómo la naturaleza, como ciertos fenómenos, porque hay nuevamente ningún crítico, pues hasta el momento, o que yo haya visto, pues no puede negar que Gabo sí va a utilizar ciertas cosas desde su experiencia, ¿sí? Por decir, cuando fue joven, ¿sí? Toda la experiencia de la costa atlántica, toda la experiencia, ¿sí? De un montón de lugares, por decir, cuando estuvo en otros países, pero esta experiencia que se da desde el Caribe, pues Gabo la va a utilizar, los fenómenos cuando sienten algunos personajes calor, entonces él lo lleva a la sensación y la hace abrumadora, pero también la hace partícipe de algo que puede pasar. Con la hojarasca funciona similar, es decir, hay una experiencia natural, pero lo que hace él es transformarla, la modifica en algo que pareciera irreal, que pareciera como eh, que no llegase a pasar, ¿sí? Eh, y ahí creo que Gabo la lleva a otro punto. Si bien la hace como abrumadora y que definitivamente eh, hace parte del destino, pero Gabo la modifica un poco. Es decir, Gabo no nos da una experiencia, digamos, que de naturaleza que rompe y choca de primera, sino que Gabo nos va conduciendo. Es decir, también él da posibilidades al destino, a los personajes o a sus personajes de escoger a veces. Eso, muchísimas gracias. Nos vamos acercando al final de esta conversación y en este momento compartimos un saludo por parte de la cuenta Filosofía Humanidades. Saludamos a nuestro colega y a nuestro egresado. Maravilloso evento. Ahí está, la facultad compartiendo contigo también en esta ocasión. Kelly Giselle Garzón dice, muy interesante el maravilloso y mágico mundo de nuestro referente literario que siempre tendrá vigencia en la historia. Excelente exposición. Felicitaciones al expositor. Yo también quiero aprovechar para agradecer a las personas que estuvieron conectadas con nosotros en esta transmisión. Nuevamente, Gustavo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Al profe Juan Moreno, a la profe Ivette, muchísimas gracias
por hacer posible este tipo de alternativas, por seguir trabajando constantemente en lo que son este tipo de espacios. Ciclo de conferencias, Gabo, nuevas lecturas. Es momento de despedirnos, es momento de invitarlos a que estén muy conectados y muy pendientes. Hacemos una previsión para en minutos, en segundos, finalizar esta transmisión desde el apoyo técnico que nos garantice este respaldo. Profe Juan Moreno, mensajes de despedida en esta jornada. Agradecerle a Gustavo la participación, pues, y a la Universidad de Magdalena, muchas gracias. Muchísimas gracias. Profe Ivette, invitación para que no se pierdan la siguiente por parte de la Universidad de Magdalena. Así es. Muchísimas gracias a Gustavo Pedreros, al profesor Juan, por querer compartir con nosotros esta experiencia maravillosa de conocimiento de la obra de Gabriel García Márquez. Invitarlos a todos a continuar sintonizados en el ciclo de conferencias Nuevas Lecturas. Seguimos con otra conferencia a final de mes y otras dos para junio, que ya pues les estaremos compartiendo por nuestras redes, nuestros grupos de redes sociales, grupos de WhatsApp, etcétera, para que ustedes también compartan con sus grupos de clases, con sus docentes, invitados cordialmente a la Universidad de La Salle, a la Universidad del Cesar, que también está conectada, a la docentes de las diferentes universidades de la costa y del país, agradecerles su presencia y decirles que la Universidad del Magdalena sigue comprometida con estos espacios de difusión y de invitación, claro que sí, a los nuevos investigadores, porque aquí hay una gran simbiosis entre la mirada joven, la mirada un poco más desde la experiencia crítica de docentes ya consagrados y de nuevos investigadores. Entonces, darle las gracias al profesor Juan Moreno, a la editorial Unimagdalena, a Ana Carolina, a todo el equipo de la editorial que siempre está allí apoyándonos en todo, a la licenciatura en literatura, a las diferentes licenciaturas de artes, de naturales, de matemáticas, que están conectados y que logran que este espacio sea un espacio interdisciplinar, no solamente desde la literatura, sino también desde otras áreas del conocimiento, donde claro que sí se encuentra un diálogo que va a construir y a transformar nuestro territorio. Entonces, muchísimas gracias, Felipe, a todo el equipo, y bueno, seguimos conectados en la literatura y el arte. Muchísimas gracias desde la Universidad del Magdalena. Profe Juan, ¿tiene algo más para decirnos? Adelante. Simplemente pues hacerle publicidad al libro donde está el ensayo del conferencista, ¿no? Sí, se titula El ejercicio del más alto talento, Gabriel García Márquez, cuentista. Fue publicado en el 19 por la Universidad del Valle y la Universidad de La Salle y está en librerías. Bueno, ahí tendremos la posibilidad de compartir más detalles a través de las redes sociales para que aprovechen e indaguen un poco más acerca de cada una de las alternativas que en estos espacios se comparten. Vamos a seguir atentos a través de las redes sociales por medio de @unimagdalena, @binunimagdalena o extensión. Se comparten más información de las próximas citas. Por el momento nos despedimos, una vez más, agradeciendo a cada uno de ustedes por conectarse, por mantenerse interactivos, por dejar sus mensajes, por compartir para que más personas se enteren. Les deseamos que tengan un feliz resto de día y por el momento damos por finalizada esta transmisión. Muchísimas gracias.